¿Cómo están? Pues hoy les quiero hablar de algo muy importante y bueno, pues yo le titulé a la clase de hoy, se trata de mí, ¿vale? Entonces, pues primero quiero que oremos y después te voy a leer una historia, ¿vale? Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos trajiste a la existencia, Señor. Te doy gracias por cada una de las familias de nuestro país, Padre, por cada hogar, por cada padre, Señor, por cada madre, Padre, que tú seas la fortaleza en sus vidas y la fortaleza en sus corazones. Y que tú seas la provisión cada día en sus hogares, Señor. Porque sabemos que si entregamos nuestra vida a ti, Padre, si entregamos las primicias de nuestro día a ti, Señor, tú traes ese sustento, Señor, y tú añades y completas el resto del día, Señor, con lo que necesitamos, Padre. Te damos gracias y bueno, te amamos. Amén. Bueno, te quiero leer una historia y pues al final vamos a reflexionar un poquito sobre esta historia, ¿vale? Y dice, la colina del último aliento. El pueblo llevaba años sobreviviendo a base de miedo. Cada error, cada falta parecía pesar como una deuda imposible de pagar. Nadie recordaba ya cómo había empezado. Solo sabían que siempre había un precio y que siempre alguien tenía que cargar con él. Él no tenía por qué hacerlo. No era el más fuerte ni el más respetado. De hecho, muchos dudaban de él. Algunos se burlaban de su forma de hablar de amor. ¿Quién no? ¿Quién habla de amor? Cuando el mundo parecía funcionar solo con castigo. Aún así, caminaba entre ellos, escuchaba, perdonaba, sanaba heridas que no se veían. Cuando llegó el día en que el pueblo debía pagar su mayor deuda, todos bajaron la cabeza. Sabían lo que venía. Sabían que alguien tenía que ser entregado para que los demás continuaran viviendo. Y entonces él dio un paso al frente. Déjenlos ir, dijo con una calma que desarmaba. Yo tomaré su lugar. Nadie lo entendió. ¿Por qué ofrecerse por personas que lo habían negado, que lo habían traicionado, que lo habían ignorado? ¿Por qué amar hasta ese extremo? Lo llevaron a la colina al amanecer. El camino fue largo, pesado, lleno de miradas que mezclaban culpa y miedo. Él avanzó sin huir, sin maldecir, sin odio. Cada paso era una decisión consciente, a amar hasta el final. Cuando el sacrificio se consumó, el cielo pareció contener la respiración. Y algo cambió. No fue solo que el pueblo quedó libre, fue que comprendieron por primera vez el verdadero peso del amor. Uno que no exige, que no se defiende, que se entrega incluso cuando duele. Y aunque su cuerpo cayó, su acto no murió ahí. Desde ese día, cada vez que alguien eligió perdonar, en lugar de vengarse, amar, en lugar de juzgar, cargar con el dolor del otro, en lugar de huir, él seguía viviendo. Porque el amor que se sacrifica no termina en la cruz, se multiplica en cada corazón que aprende a amar igual. La colina del último aliento, el pueblo llevaba años sobreviviendo a base de miedo. Ay, perdón, ya sé, hasta ahí termina.
porque el amor que se sacrifica no termina en la cruz, se multiplica en cada corazón que aprende a amar igual. Imagínate, cuando la leí dije, wow, ¿no? O sea, resumido, lo que Jesús vino a hacer por nosotros. En esta historia, o sea, te estoy narrando lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él vino a pagar una deuda que, como dice en la lectura, ¿no? Que ni siquiera se acuerdan cuándo empezó, pero que sabían que ahí estaba y que sabemos que está, ¿no? Que sabemos que somos personas imperfectas, sabemos que somos personas que nos equivocamos, que cometemos errores, que son pecados, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza. Y podríamos decir, bueno, pues entonces, ¿cómo Dios también nos hizo así? Pues es que Dios nos dio, nos creó a su imagen, pero nos dio una libertad de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Ese albedrío que Él nos dio nos permite que cada uno pueda decidir si se queda acostado o se levanta, ¿no? Por darte un ejemplo tan sencillo. Entonces, en esta libertad, pues él sabía que tenía que ver algo contrario, que era el sacrificarse, el morir en esa cruz para que a través de ese pago que él dio, nosotros podamos tener esa libertad como lo leemos en la historia, ¿no? Ahora, pues yo te estoy como simplificando lo que tú puedes encontrar en la Biblia, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos. Todos estos libros de la Biblia hablan acerca del tiempo que Jesús estuvo en la tierra, de todo lo que hizo en sus 33 años de vida. Te lo resumí en esa historia que te leí, ¿no? Pero bueno, yo me quiero ir específicamente a Lucas 23, capítulo 23, del versículo 26 al 49. Vamos a leer toda esta parte que pues en algunas Biblias lleva el título de El Rey sobre una cruz. Y bueno, vamos a ir leyendo y te voy a ir diciendo en algunos versículos que para mí son como importantes resaltar, ¿no? Todo es importante, pero en estos voy a hacer un poquito más de énfasis y sobre la historia que te leí, pues para que entendamos un poquito más todo lo que te leí, ¿no? Cómo el camino fue largo, fue complejo, pero él lo hizo por amor, ¿va? Y entonces el 26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Imagínate que ver esa escena, pues yo creo que hasta tú y yo lloraríamos, ¿no? O sea, estaríamos, no, déjenlo. ¿Por qué? Y eso, si hubiera una revelación en nuestras vidas de que Él era Jesús. Porque a pesar de lo que vieron, hubo personas, como te leí en la historia, que le ignoraron y que dijeron, no es cierto, en ese tiempo y en este tiempo también. Hay personas que aún conociendo y aún sabiendo lo que Jesús hizo, porque hasta en la misma historia, si tú lo dudas, ¿no? En la misma historia de la humanidad hay un antes y un después de Cristo. Está escrito, está hecho. Entonces, no hay manera de decir, no es cierto, no pasó, porque sí pasó. ¿Va? 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Imagínate que Jesús todavía en este momento, o sea, voltea y las ve que pues están todas
preocupadas, llorando, con nostalgia de que estaban viendo lo que le iba a pasar a Jesús. Pues claro que estaban llorando. Y Jesús voltea y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿no? Él sabía a dónde iba y él sabía de dónde venía. Pero creo que las que no sabían eran ellas. Entonces Jesús se detiene y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿no? Por esas lágrimas por sí mismos señalan el temor de Dios y el inicio del arrepentimiento. O sea, él decía, lloren por ustedes, o sea, que empiecen a entender lo que yo estoy haciendo y qué viene después de lo que estoy haciendo, porque entonces venía después de que Él muere la resurrección y es ese arrepentimiento de lo que estábamos haciendo o de lo que estamos haciendo. Continúo, 28. Porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Imagínate, o sea, mejor era no tener hijos porque tenías que preocuparte por la descendencia, por tus hijos, porque le conocieran a él. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? No, arderá. 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. O sea, si tú habrás escuchado un poquito la historia de la crucifixión de Jesús, pues sabrás que no era nada más él solo, ¿verdad? Que tenía, había 3 cruces, en ese momento eran 3 cruces. Jesús en medio y a sus ambos lados había otras 2 cruces con otras 2 personas. Y dice el 32, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Aquí la diferencia de Jesús, aquí la estamos leyendo con la palabra, ¿no? Ellos no eran puros como Jesús, eran pecadores. Había 2 personas pecadoras al lado de él que también iban a ser crucificados, pero ellos sí tenían motivo de por qué ser crucificados. Jesús no lo tenía. Él fue justo, fue perfecto y aún así se entregó por la humanidad. 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este versículo, o sea, a mí me retumba, ¿no? Aquí en mi cabeza, en mis oídos. O sea, imaginarte esa escena de Jesús rumbo a la cruz o sea, sabiendo todo lo que le estaban haciendo y que no lo merecía, que no tenía por qué hacerlo y que todavía se toma un tiempo y dice, Padre, perdónales, perdónales porque no saben lo que hacen. A veces esta escena se me afigura como en ocasiones cuando en tu trabajo, a veces con tu familia, ¿no? Que, que llega alguien y te hace un comentario. A veces hacemos comentarios sin querer, queriendo, ¿no? Dijera el chavo, sin querer, queriendo. A veces sí no medimos o no dimensionamos la causa o el efecto que va a tener nuestras palabras. Y hay veces que hacemos comentarios a las personas que les hieren, ¿no? O que lastimamos a las personas. No sé, o sea, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? A veces, pues, hay compañeras que, que llegan y dicen ciertos comentarios que, pues, a veces son al aire, a veces no son tan al aire, pero que evidentemente, pues, iban direccionados hacia mi persona y que en el momento, pues, tú no reaccionas, pero te hieren, te lastiman, ¿no? O sea, te dejan así como una espinita en tu alma, en tu corazón, y dices, o sea, esta persona, o sea, o esta señora de veras
no sabe lo que dice, ¿no? Llegas a veces a, no sé si lo has dicho, pues, pero yo sí, o sea, de repente sí he dicho, o sea, de verdad no sabe lo que está diciendo. A lo mejor sí lo sabe, pues, pero yo en mi corazón herido o en mi aflicción, pues tú piensas eso, ¿no? De las personas dices, no, o sea, de verdad no dimensiona lo que provocan sus palabras en mí, ¿no? Me imagino así esta escena, o sea, Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque, o sea, de verdad no saben lo que están haciendo, no tienen noción de sus actos, ¿no? De las consecuencias de sus actos. Sin embargo, continúa y dice, y repartieron entre sí todavía aparte, imagínate, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, este versículo es súper profundo, no voy a profundizar aquí, pero es también esto de que echaron en sí, o sea, suerte sobre su ropa, dices, wow, ¿no? ¿A qué grado? 35. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Imagínate que aquí, o sea, todavía aparte lo ven cómo está sufriendo, lo que está pasando, el hecho, y vuelvo a esta parte de la historia donde te decía que a pesar de que algunos le ignoraron, que algunos se burlaron, justamente hace como referencia a esta parte, ¿no? Donde dice que se burlaron de él y que todavía aparte decían, bueno, no que tú muy Dios, ¿no? Pues órale, sálvate. Lo dijéramos en nuestras palabras ahorita, ¿no? Así hubiéramos dicho. O sea, no que muy, pues vas, o sea, sálvate y ya no sufras, ¿no? Este versículo, justamente el 35, subraya la ironía de su reinado de amor y sacrificio, contrastando su misión salvífica con el poder terrenal. Él lo podía hacer, claro que lo podía hacer, pero no lo hizo. Él podía detener ahí la imagen, la situación y decir, está bien, no, o sea, no más, no, tiren esa cruz, o sea, él tenía el poder, porque los mismos vientos, los mares, todo le obedecían. En otras escenas o en otras partes de la Biblia vemos cuando él abre el mar en dos, bueno, Dios les abre el mar en dos, Jesús también les arrima todos los peces para que los saquen del mar. Él tenía el poder, tenía la autoridad, pero no lo hizo, ¿no? Continuamos, dice en el 36. Los soldados también se encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Imagínate, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Otra vez, ¿no? Le vuelven a decir, bueno, no, muy gallo, pues tú solito, ¿no? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían, este es el rey de los judíos, pero como de forma despectiva, ¿verdad? 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, o sea, el que tenía aquí al lado, ¿no? Sálvate a ti mismo y a nosotros de una vez. Respondiendo el otro, le reprendió, el del otro lado le dijo, cállate, ¿no? Diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. O sea, diciendo, no, estás viendo que sí es Dios, y todavía te pones a... Había gente que sabía quién era, pero había gente que le ignoraba. Aguas, aquí vamos al final a profundizar. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fíjate, aquí vuelven a decir, o sea, nosotros no lo merecemos, pero él no. Y está aquí, ¿no? En una cruz. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 44.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira, vamos a ir al Salmos 31:5. En el Salmos 31:5. El Salmos 31:5 dice: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este salmo lo escribió David antes de Jesús, mucho antes de Jesús. Todo este capítulo 31 hace mucha referencia justo como a esta parte que Jesús estaba pasando. Pero en este tiempo era David. David estaba siendo también amedrentado y fíjate cómo él clama a Dios, ¿no? A Jehová, y le dice: líbrame, líbrame de todos los que me acechan. Y repite, o podríamos decir que dice lo que Jesús repite justo en la crucifixión: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Sepan que David no vio de forma física a Jesús, porque estamos hablando de dos etapas de la historia distintas, diferentes, de dos épocas, una primero con David y años después Jesús. Pero sin embargo David menciona justo estas palabras que Jesús menciona en el momento que va a ser crucificado. Él dice, aclamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el Salmo 31:5 dice, en el Salmo 31:5, David dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. David no le conoció a Jesús. Nosotros no le vimos. Bueno, yo no le vi, ¿no? Físicamente no le vimos. Estamos ya también en otra época diferente. Sin embargo, esa redención, ese sacrificio sigue vigente hasta el día de hoy. Solamente tenemos que creer. Tenemos que reconocer que Él murió en esa cruz por ti, por mí. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: ¿verdaderamente este hombre era justo? Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, imagínate cómo lo ponen, ¿no? Espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Yo diría ahorita: ¿ya para qué? ¿No? O sea, ya para qué te golpeas el pecho, ya eso ya está por demás. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El Salmo 31:5, cuando dice encomendar, pues es como encargar, ¿no? Como dejar, como soltar. Jesús citó estas palabras de extrema confianza en Dios al morir en la cruz. Significa que Jesús entregó voluntariamente su vida, confiando, fíjate, plenamente en el amor y la protección, mostrando que la muerte, aquí lo que decíamos en la historia, ¿verdad? Demostrando que la muerte no era una derrota, sino el cumplimiento de su misión redentora. Para él no era un sacrificio de derrota, o sea, ¿cómo se dice? Que iba a ser derrotado. Al contrario, después de su muerte venía la redención, venía la resurrección.
y venía la libertad, como te leí en la historia, para cada uno de nosotros. Imagínate esta escena y aunque dudes, hay evidencia de ella, ¿no? Lo hay, como te decía, en los años, ¿no? Estamos en el 2026 después de Cristo. O sea, si tú lo revisas, este es el 2026 después de Cristo. No son los años que tiene el mundo tiene muchísimos años, pero ahorita nosotros estamos en este y está marcado por un antes y un después de Cristo. Jesús murió por ti y por mí. Su sacrificio fue por ti. Por eso yo le puse al tema de hoy que se trata de mí, se trata de ti. Dios, Jesús se entregó en la cruz por ti, para darnos esa libertad como veíamos en la historia. En la historia te narraba, o sea, cómo este pueblo, o sea, se sabía pecador, y sabía que necesitaba haber una paga por los pecados, ¿no? En la actualidad también lo hay. Tú robas una casa y bueno, te cachan o te agarra la policía, tienes que pagar una condena. Tú le privas la vida a una persona y tienes que pagar una condena. Hay una justicia terrenal. También había una justicia divina y esa justicia la pagó Jesús en esa cruz para que nosotros seamos redimidos. Y en esa redención es cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si tú venías cometiendo pecados que a lo mejor ya se te hacían bien fáciles hacerlos, ¿no? No, pues ¿qué le hacen? En el Walmart, pues no me alcanzó, pero ay, no, ¿qué importa? Pues me echo el chocolate, ¿no? Eh, no nos vamos lejos, hoy fuimos al Walmart, mi familia y yo, y ya saben pues que con niñas que todo quieren, ¿no? Que quiero esto, que quiero el otro, que quiero el aquello, y yo no, ya llevo fruta, y ya llevo esto, ya llevo el otro, y bueno, ya íbamos a pagar, y la chiquita así de, no, pues le echo el chocolate, le echo las papas, le echo el otro, y entonces ya a la hora de pagar dijimos, o sea, no, o sea, para esto ya no nos va a alcanzar, y ya ven que ahorita pues están las máquinas pues automáticas, ¿no? Los cajeros, o cómo se dicen, las cajas automáticas, que tú solito pasas las cosas y las pagas. Digo, sí hay gente que te está vigilando, pero a lo mejor se podría prestar para que más fácil digas, ay, pues me echo a la bolsa, ¿no? Y entonces, a lo mejor ya en tu conciencia, ya eso ya está algo normal, o ya no suena, ay, no, eso no es un pecado, ¿no? Ay, eso no se merece la cárcel. Pues a lo mejor no, pero pues poco a poco se va metiendo la cizaña y hasta que ya llega un momento en el que haces cosas peores que también dices, pues, ¿cuál era el problema, no? Y sí hay un problema porque está mal. Sabemos que está mal, lo sabemos. Entonces, esta parte de redención es, entiendo que estoy mal, entiendo que tiendo a hacer las cosas mal, que mi humanidad o mi persona va hacia el mal. En la redención es regresar, retroceder y decir, no, por ahí no era. Jesús ya pagó en la cruz por mis pecados y yo tengo ahora la convicción de que puedo ser una nueva persona y de que lo voy a hacer, ¿verdad? Jesús murió por ti y por mí, su sacrificio, el sacrificio de su vida, se trataba de que había una humanidad sin sentido, que estábamos muertos en vida, sin razón, y Él se entregó para darnos una razón, un motivo de ser. Y aunque se entregó por nosotros, y aunque pareciera que sufrió, porque pues sí lo sufrió, o sea, sí le dolió, físicamente le dolió, claro que le dolía, ¿no? Le salía sangre, o sea, no era que no tuviera sangre, sí le salía sangre, claro que le dolió físicamente. Él sabía el gozo que venía después de eso, la satisfacción que venía después de morir, de entregar su vida, y él lo decidió, porque como lo veíamos en estas escenas, él podía haber dicho, no, pues no, la verdad es que, ¿sabes qué? No se lo merecen. O sea, todavía vengo arrastrando la cruz y todavía siguen dudando, no, pues no se lo merecen. Él podía haber dicho así, digo, en mis palabras, ¿no? A lo mejor en aquel momento no eran tan así, pero en mis palabras algo así te quiero explicar, o sea, Jesús pudo haber dicho no,
basta, ¿no? No se lo merecen. Y aquí es donde te quería decir que él, siendo forma de hombre, o sea, siendo hombre, era Dios, pero se entregó por ti y por mí. Y eso, por eso le puse así, se trata de mí, se trata de ti. Todo el sacrificio que él hizo, todo lo que él hizo, la historia que te conté de ese pueblo que merecía un pago, o sea, bueno, que tenía que dar un pago. Y cuando escuchaste que dije, él decidió entregarse, me refería a Jesús, ¿no? Jesús decidió entregarse. Y por la sencilla razón de ti, porque se trata de ti y de mí. Él se entregó por nosotros. Él entregó su vida por cada uno de nosotros que decidamos seguirles, por cada uno de nosotros que digamos, sí Dios, o sea, sí, yo te voy a seguir porque sé que tú eres el que merece que yo le siga, que yo camine hacia lo que Él me está enseñando. Y vuelvo a repetir, igual no me voy a cansar de repetirte, el saber, sí, saber cómo caminar no es una adivinanza, no es un, ay, pues a lo mejor era por aquí. No, aquí está, en la Biblia está, no es un atínale. Aquí está. ¿Cómo es que nosotros debemos de caminar? ¿Cómo es que nosotros debemos de actuar? ¿Cómo es que nosotros, pues así como el ejemplo que te daba de que a lo mejor hay personas que te dicen comentarios que para ellos no eran agresivos, pero para ti sí, aquí lo podemos aprender. ¿Cómo debemos cuidar lo que sale de nuestra boca? ¿Verdad? Porque no es, como dice el versículo, no te hace daño lo que te comes, sino lo que sale de tu boca. Eso es lo que lastima a veces a las personas. Y bueno, ese por dar un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia sobre cómo vivir, sobre cómo actuar como humanidad, cómo ser. Desgraciadamente, buscamos a veces en otros lugares, buscamos en otras cosas. Yo pues le decía a Lalo, a veces la gente en esa necesidad que tenemos, porque es una necesidad, no lo podemos negar, es una necesidad que tenemos espiritualmente, todos, porque así Dios nos diseñó, pero en esa necesidad de encontrarnos, andamos buscando muchas cosas, andamos buscando en la brujería, andamos buscando en los cosmos, en los horóscopos, en lo que se te ocurra, que tú digas, ay, ¿a poco sí? Sí, es vacío, es vano, porque nada de eso está aquí. Y esta es la verdad os hará libre, dice, y esta es la verdad. El verbo se hizo carne y dejaron escritos aquí cómo pasaron las cosas y cómo nosotros debemos de llevarlas a cabo. ¿Va? Entonces no es una adivinanza, no le estoy atinando, no te estoy tratando de dar el hilo negro, aquí está. El hilo negro, aquí está. Aquí lo podemos encontrar. ¿Va? Y bueno, pues te dejo con eso. Ojalá nos tomemos todos un tiempo de seguir aprendiendo, de seguir leyendo. ¿Sí? Es asombroso lo que Dios nos muestra cada vez que tú abres la Biblia. Agarra un pasaje, el que tú quieras, léelo completo, o sea, no les da más un versículo, ¿no? Porque también decíamos, eso es también sacar fuera de contexto esa partecita, ¿no? Y se aventó al vacío y, ay, pues me aviento. No nos saquemos fuera de contexto, leamos todo el pasaje y te aseguro que algo Dios te muestra en esa parte, ¿va? Pues les amamos, gracias por escucharnos, gracias por tomarse estos tiempos de escuchar lo que Dios nos habla a nuestras vidas y que les queremos compartir, porque no es otra cosa, no es que me esté inventando algo, es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, decírselos o externárselos a el que quiera escucharle, porque como les leí en la historia, si quieres regresar el video para volver a escuchar el cuento, regrésalo y vuelve a escuchar de principio a fin lo que el pueblo le pasó, ¿vale? Pues les amamos, oramos y nos despedimos, ¿vale? Gracias, Padre, por este día o este momento en el que las personas estén escuchando, Señor, este mensaje.
Que sepamos, Señor, y que aprendamos que la única verdad absoluta que existe, Señor, es tu palabra, es lo que dejaste escrito en la Biblia, en todos estos libros. Esa es la única verdad, ni las matemáticas, ni las ciencias, ni la química, Señor, ni la astrología, ni astronomía nos van a revelar. Bueno, aún estudiando eso, llegamos a la conclusión de que eres tú, el principio y el fin de la existencia y de la eternidad. Eres tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye.